Seguinos en Instagram, @loco.clau, @loco.clau. 11:38 en la mañana de Rosario, este jueves húmedo, 6 de agosto de 2026. Vamos a hablar de un tema que es un tema muy serio, un tema de salud. Se llama cutting, tiene que ver con los cortes superficiales que desde muy jóvenes muchos individuos se practican en la piel como una manera de calmarse. Obviamente es una manera imperfecta de llegar a la calma porque es externa y con la autolesión, con la autoflagelación. Hablamos de cortes superficiales, casi siempre en lugares internos del brazo o lugares internos de la pierna, para que no se vean desde afuera las cicatrices. Esto se ve tanto en la práctica carcelaria como en la práctica casera en familias de adolescentes que se terminan produciendo cortes. Pero para poder hablar sobre esto, me gustaría darle la entrada primero a Janina Cosime, a la licenciada en familia. Buen día, Janina, ¿cómo estás? Hola Germán, hola a toda la audiencia. Buen día para todos ustedes, gracias por este espacio como siempre. Estábamos diciendo que se lo practican los jóvenes y, bueno, el sexo femenino está entre el 62 y el 90%. Hay predominancia de la práctica de la autoflagelación o el cutting por parte de las mujeres. ¿Cómo podemos hacer para prevenir esto, Janina, desde lo familiar? Vos sabés que te escuchaba diciendo jóvenes y en la experiencia personal me encuentro con familias que me cuentan que a veces son niñitas de 9, 10, 11 años, sí, y muchísimos adolescentes, varones y mujeres, muchísimos adolescentes. No solamente jóvenes, y pensar en niños, ¿no? Digamos, ya jóvenes es terrible, sí. pero pensar en niños, en adolescentes y en niñitos de tan poquita edad, Ya hablamos de gente de 10 digamos, años a 13. se me paraliza la sangre, el corazón, Sí, me da sí, mucha sí. tristeza pensar, ¿no? en eso. ¿Y cómo lo podemos prevenir? Figurita repetida lo mío, ¿no? Esto de la presencia nuestra así, de cuerpo completo, la mirada, ¿no? El estar, porque es sacar afuera ese dolor interno que ellos tienen, ¿no? Como decís, bueno, buscar una calma externa porque no pueden conseguir esa calma interior, andás a ver por qué situación, a veces porque las situaciones los desbordan, pero bueno, eso tengo justo una charla para trabajar sobre qué hacer cuando el otro está en crisis, ¿no? Ese recibir a alguien, no lo terapéutico, sino cuando alguien viene y te cuenta que le está pasando algo. A veces nosotros nos quedamos con el evento, porque muchas veces vos decís, bueno, ¿cómo hacemos prevención? Escuchando. Sí. Y yo siempre pongo el ejemplo, bueno, viene alguien y se te dice, se te murió el gato, ¿no? Y está llorando desconsoladamente. Y si uno mira el evento y dice, se te murió el gato, mirá si te vas a poner así para tanto, ¿no? Ahora, ¿qué simbolizaba ese gato? La muerte de ese gato, después de qué eventos y cuántos eventos, quién te había regalado el gato. Hay mucho para ahondar cuando esto de estar presentes, ¿qué significa? ¿Qué significa mirar de lleno con los ojos la ventana del corazón del otro, que son sus ojos? Tratar de ver y ponernos en el lugar del otro. Entonces, en vez de decir, ¿qué te hiciste en el cuerpo, no? ¿Por qué te cortás? Es un qué te está pasando o qué te pasó, que no podés encontrar tu paz interior y querés calmar ese dolor interior con un dolor más externo, ¿no? Que es el físico, que de alguna manera ellos pueden llegar a tener el control sobre ese dolor y no sobre la circunstancia que le está generando ese dolor interior, ¿no? Ese dolor emocional, Sí, intenso, sí. profundo. Qué forma de callar, ¿no? Qué forma de callar el dolor y darle paso a la piel para que repercuta en la piel, pero para que el ambiente no se entere de lo que le pasa por la emoción, por la cabeza a un joven, a un niño, me estás diciendo vos. Bueno, estaba viendo acá las estadísticas, son terribles. Y son nuestros niños y nuestros jóvenes los que están bajo este peligro. ¿Qué pasa si en este cóctel que es la adolescencia aparece la autoflagelación o el cutting, el autocortarse, y aparte aparecen las drogas? ¿Hasta dónde se potencia ese cóctel? No, es terrible. Me quedé pensando en el silencio, perdón. Sí, sí. Y seguimos avanzando. Escúchame, ¿será que no quieren que, digamos, obviamente que no quieren que nadie sepa que se cortan porque se imaginan el reto después, ¿no? Porque pasa por ahí, por lo general, porque le vamos a preguntar qué te hiciste y no le vamos a preguntar qué te pasa. Entonces, Claro. muchas veces lo que hay temores a la confrontación de esta manera, porque por lo general no se encuentran con alguien que le diga qué te pasa, que pueda haber el dolor en esa herida,
por más superficial que sea a veces, al contrario, si es superficial, le mirá la pavada que está haciendo. Porque uno habla con los chicos y eso es lo que pasa, ¿no? ¿Será que no quieren que sepa y no lo quieren contar? ¿O será que están silenciados porque cuando quisieron contar lo que les pasaba, alguien les dijo que en otro momento o que no era para tanto? Me quedé pensando en eso, Germán. Eso no se dice, eso no se hace, eso no se toca, decía Serrat en un tema, ¿no? Antes nos prohibían un poco hablar de ciertas cosas, como decía también Luca Prodan, mejor no hablar de ciertas cosas. Pero qué triste que un joven calle y que nos perdamos de participar activamente en lo que es su formación, el cultivo de su emocionalidad, de su saber también, de su saber hablar y explicarse. Ya cuando un pibe se retrotrae me parece que está marcando un antes y un después, ¿no, Janina? No, y esto de no perdernos también de acompañarlos a atravesar la situación que sea, ¿no? Que para ellos puede ser muy dolorosa y para nosotros una pavada, pero porque nosotros la estamos viendo desde el lugar de adultos resueltos, algunos, o desde el lugar de cuidar nuestro propio corazón para no ver que ese que sufre, que puede ser un hijo, yo no lo puedo evitar, entonces me evito, entre comillas, el dolor no participando de ese dolor, ¿no? Siendo ajeno a eso. Es muy triste porque los deja en una situación de mucha soledad, a esto de expresar el dolor de otra manera y, como decías vos recién, para juntarlo con lo que vos me preguntaste, con el consumo, porque a veces para evadir ese dolor empieza el consumo de alcohol, el consumo de drogas y demás, que lo único que va haciendo es quererlos evadir del dolor en ese momento circunstancial, en el momento ese dado, pero en realidad los va metiendo en un bucle descendente de mayor malestar, ¿no? Y del cual es más difícil salir, menos aún sin ayuda. ¿Sabes qué? Veo yo que muchos padres no pueden hablar. Obviamente no tienen las herramientas, pero otros no quieren hablar. Me pasó de tener un paciente, obviamente sin nombre, porque estamos al aire. En su momento vino con un tatuaje pequeño. Estaba en el hombro, tipo, decía Guns N' Roses el tatuaje. Dije, bueno, es algo alusivo a la banda rock que le gusta. Al año siguiente, esa persona había dejado de venir, volvió y ya tenía la mitad del cuerpo tatuado. ¿Sí? Como padre, puede ser que se te pasen 2 tatuajes, pero como ya tenés la mitad del cuerpo tatuado, o el 70% como en el caso de una de las hijas de Tinelli, ¿qué pasa como padre ahí? Porque una cosa es que te guste el dibujo y otra cosa es que te gusten cientos de millones de pinchazos en el cuerpo. Hay zonas que son muy sensibles. El pinchazo y qué representa cada dibujo, porque vamos, hay una cuestión de identidad, pero también puede haber una cuestión, depende de qué dibujo, de algo que está pasando, de algo que se atravesó, de algún temor, y no solamente en los chicos, en los grandes. También, una vez alguien me compartió la historia de un pastor que era seminarista en un seminario internacional, creo que una metodista, que bueno, ellos no tatúan su cuerpo porque está prohibido por la ley, ¿no? Sí, sí. Y una vez lo encontraron tatuado medio cuerpo, se le veía abajo de la camisa y era como un horror, ¿no? Y cuando la persona está cuenta, estaba atravesando le diagnosticaron una enfermedad neurodegenerativa y él sabía que iba a ir perdiendo no solamente la movilidad de su cuerpo, sino la capacidad de expresar lo que pensaba, y era un erudito, y de alguna manera simbolizó esa situación que estaba viviendo en su cuerpo a través de un tatuaje enorme. Entonces, a ver, alguien se tatuó, como decimos, bueno, un tatuaje, algo que me gusta, el nombre de un hijo. Ahora, cuando tiene un significado, eso, como decimos, cuando tiene todo el cuerpo, ese cuerpo se transforma en un lienzo de ¿qué? De experiencias, de dolores, de temores, de cosas atravesadas, de cosas que temo atravesar, de circunstancias que están pendientes. Ahí es donde nos tenemos que poner a preguntar. Siempre es el para qué, ¿no? Mirá lo que te hiciste, ¿no? El que te hiciste, ¿por qué te cortaste? ¿Qué te cortaste? Mirá lo que te hiciste, el corte, el tatuaje, un piercing, el por qué, ¿no? El por qué eso, por qué, porque es parte de su identidad, porque quiere expresarnos algo, y sobre todas las cosas en las circunstancias donde eso se da, digamos, si hay silencio, si hay retrotraimiento, si hay soledad, si hay consumos problemáticos, si hay una manifestación de tristeza constante, si hay una cuestión con la conducta alimentaria. Hay muchísimo para ponernos a pensar, y yo siempre te digo que salgamos de la preocupación y nos vayamos a la acción, ¿no? Bueno, ver
y avanzar, preguntarnos, porque hay síntomas que son generales, de que algo no está del todo bien. Y puede ser que se te murió el gato, o puede ser como este hombre, porque uno mira un hombre grande que se hace eso y se hace, mirá, se hace el pibe ahora, ¿no? O mirá, en lo que cayó, andás a ver, se habrá separado, porque son todas suposiciones que uno hace, con los grandes y con los chicos. No, a ver el porqué, qué hay detrás de ese corte, qué hay detrás de ese tatuaje, qué hay detrás de ese piercing. Pero tratando de ponernos en el lugar del otro, sobre todo cuando son chicos, no son nuestros hijos, porque cerramos la puerta, y como decías vos, ¿no? Los dejamos en esa soledad, en ese silencio, que a veces es porque no quieren decir, y muchas veces, yo diría que más son las veces en el que saben que nadie los va a escuchar. Estamos hablando con Janina Cosime de lo que es el cutting, el corte, la autoflagelación, que pasa tanto en niños como en jóvenes, en un porcentaje de 20 a 100, o sea que el 20% de los chicos que están hoy de 7 hasta 29 años, que ya son adultos, podrían estar dentro de esta franja de autoagresión. Más del 80% de los episodios ocurren como un intento desesperado de transformar un dolor psíquico o vacío interno inmanejable para la persona en una sensación física o alivio temporal. Pregunta que me hago yo desde la ignorancia: soy espiritual, no soy religioso. En estos casos, ¿la religión, la espiritualidad pueden ayudar a llenar un poco el vacío interno? Aunque sea la filosofía, si no nos queremos ir por el lado de la religión pura, pero hay prácticas que podrían ayudarnos, ¿no te parece, Janina? Encontrar el sentido y el propósito, ¿no? Y esto científicamente, por ejemplo, hay logoterapia de análisis existencial, Víctor Frank, si no nos queremos ir por la religión en sí misma, ¿no? Quien ha demostrado científicamente que los seres humanos somos seres trascendentes, espirituales en ese sentido, en que nos queremos salir, hay una ansia de eternidad en todos nosotros, que nos queremos salir de nosotros mismos y dejar una huella, ¿no? En nuestros hijos, en una estatua, en un monumento, en una obra escrita, en un monumento, lo que fuera, ¿no? Sí. Y es encontrarle el sentido a nuestras vidas. Y eso sí, eso le sirve a todos. Cuando uno tiene una razón por la cual levantarse y por la cual avanzar, a pesar de lo que uno esté atravesando, dolores físicos, emocionales, espirituales, lo que vos quieras, eso le cambia el rumbo a la vida de la gente. Digamos, vivir sin propósito, vivir sin sentido, no, exactamente eso, no tiene sentido. Entonces es como estar todo el tiempo con el agua a la nariz, ¿no? Y es más, si hicieras pie, intentarías caer un poco más abajo, sí. Porque querés que eso deje de pasar. Y cuando estamos en una situación de dolor y no le encontrás sentido a eso y tu vida no tiene propósito, yo creo que uno de los problemas más importantes que tienen nuestras nuevas generaciones, y está escrito también, alguien lo está estudiando, sí. Es eso, la falta de sentido. La falta de espiritualidad en el sentido de buscar esto de trascender. Digamos, lo máximo que vos encontrás de trascendencia es ser youtuber, ¿me entendés? Y que te quede un video con millones de vistas que mañana se olvida porque alguien te supera. Sí, sí. Entonces tenemos un problema. Por eso la depresión, por eso los cortes, por eso los consumos, por eso los índices de suicidio que tenemos en adolescentes y jóvenes. Es la falta de propósito. Y cuando yo he vivido sin propósito, yo voy a hacer autorreferencial, yo he vivido con propósito, yo me he despertado a la mañana poniéndome a llorar semanas enteras, porque estaba viva, ¿no? Con la esperanza de acostarme y no despertar. Es terrible vivir sin un propósito. Cuando uno descubre su propósito, yo lo encontré en Dios, todo lo demás cambia. No importa si no cambian las circunstancias, pero cambia la forma en que uno ve lo que le pasa y ve el mundo. Entonces es sumamente importante que los chicos puedan descubrir ese propósito, el propósito de sus vidas, y algo más importante todavía, que los seres humanos todos lo necesitamos, es sabernos y sentirnos amados. Entonces ahí está donde yo he escuchado testimonios de chicos que han quedado parapléjicos o con otro tipo de discapacidad por un accidente, haciendo hasta deporte, y han dicho que la razón por la que ellos intentaron mejorar era por sus padres, por el amor de sus padres. Es decir, ellos no querían traicionar el amor de sus padres, y aún en las condiciones que estaban, habían encontrado un propósito de sus vidas, que era, ellos sabían que ellos eran la razón de ser de la vida de sus padres, entonces corresponder ese amor.
O sea, a veces nos pensamos que para evitar algunas cosas en la vida de nuestros hijos necesitamos grandes fórmulas y se reducen a amar, ¿no? A estar, a entregarnos, a darnos, hacerle sentir bien al otro, no con cosas materiales, sino con nuestra presencia, porque el tiempo es vida y no se recupera. Entonces, cualquier persona que recibe tiempo lo sabe y lo valora. Y si no lo hace, correte, no de ese lugar, pero cualquier persona sana, bien, Sí. valora el tiempo porque sabe que es vida y no se recupera. Y eso es lo que necesitan nuestros hijos: tiempo, amor, presencia. Y ahí van a encontrar su propósito, lo van a descubrir y van a repetir el modelo. Bueno, nos quedamos con eso, con esta última. Gracias por lo autorreferencial que fuiste. Es muy interesante poder saber que hay una salida. Yani, como siempre, muy agradecidos por tus testimonios, por tu saber. Hablamos con la licenciada Yanina Cosime. ¿Te podemos citar para la semana que viene? Nos encontramos en este lugar a esta misma hora el próximo jueves. Gracias, Yani, muy amable. Chau, chau. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Claudia Kovalchuk 5030.